Bueno, César Cordero de Dale Carnegie Dominicana está aquí con nosotros. Ya hemos analizado todo lo que pasó con el evento de ayer, en los premios Oscar, con lo que ocurrió en ese momento. Yo sé que si usted, amigo o amiga, no lo vio, ya en algún momento se enteró. Que fue que hubo un momento de violencia. Primero verbal, un chiste de mal gusto causó la reacción violenta de parte de Will Smith. Se dirigió al escenario, le dio una galleta a Chris Rock, que y hizo bajó igual, subió bajó, con su calma y bajó así y también. luego cuando subió a recibir el premio, pues pidió disculpas a todos. Sí. No a Chris Rock, a todos, es decir, a la audiencia y todo lo demás. Al final, a Chris Rock, la policía de Los Ángeles se le acercó y le preguntó que si iba a levantar cargos contra Will Smith, y él dijo que no iba a levantar cargos, que lo iba a dejar hasta ahí. Entonces... Que estuvo muy bien también, él se comportó muy bien, Chris Rock. Sí, la salida que hizo... ¿Cómo se manejó? Sí. Después de la... Antes, y entonces este hecho, pues hizo que conversáramos rápidamente con César Cordero sobre el personaje y la persona. Entonces, César tiene un pensamiento, tiene su lectura sobre lo que ocurrió ayer. No hay coincidencias. Ajá. Es lo primero, ¿verdad? Aquí hemos hablado bastante de eso. Y recordemos que hace apenas unas semanas hablábamos de la persona y el personaje. Y el personaje, sí. Claro, y cómo eso tiene un impacto tan grande en nuestras acciones. Entonces vamos a dedicarle un minutito a ese punto para retraerlo con el propósito de lo que está pasando, de lo que pasó. Y es que si miramos el contexto, Chris es un personaje. Y en ese momento estaba el personaje en tarima. ¿Y cuál es su personaje? Hacer chistes. De mal gusto. Y en el humor de los Estados Unidos. Sí, que es el chiste basado en la burla del público es el stand-up comedy. Sí. Es lo normal. Por otro lado, tenemos a la persona sentada, que es Will Smith, con su esposa, que está saliendo de un personaje. Que fue un personaje muy fuerte, un personaje que le demandó introducirse en la forma, en la vida de una persona de tanto carácter con relación a lo que fue el padre de las Williams. Entonces, él que está bajo esta, vamos a decirle, presión todavía, y el otro que está haciendo su trabajo de personaje, chocaron. Y esa es parte de la lectura que yo tengo. Los dos eventos, los dos por separado, de muy mal gusto. Totalmente. Los dos. Sí, Ahora, sí. los dos post-evento, independientemente de que no haya dado una disculpa directa a Chris, ya eso luego ustedes verán que viene. Eso se subsanará. Y él, cómo se manejó frente al escenario, como decía Sobeida, créanme, yo que he tenido que hacer conferencias aquí, fuera del país, 10 gente, cientos de personas, no puede pasar cualquier cosa usted montado ahí en tarima. Totalmente. Claro que sí. Sí. Y lo que usted trabaje en esa tarima es lo que va a decir de su profesionalidad. Independientemente del evento, se manejó profesionalmente muy bien, Chris. Sí. Sí. Sacó de abajo. Él aguantó su galleta y continuó. Y no dañó. En sorpresa. No reaccionó. Que la actitud humana es tu reaccionar ante una violencia. No, y más que Will Smith siguió diciéndole cosas. Claro. Desde su silla. Claro. Y él se quedó... Wow, sí. Y eso es que para que veamos lo importante de separar los personajes de las personas que viven en nosotros. Claro. Todos nosotros tenemos ese momento donde, entonces hay que cuidar porque podemos tener entonces luego que recoger, y eso es lo que viene ahora, Claro. cosas que van a dejar marcada ya la ceremonia, la vida, etcétera, etcétera. Y siempre se hará referencia de una forma u otra a ese momento. Sí, eso quedó marcado. ¿Y qué tiempo duró? Segundos. Breves segundos. Sí. Y ya eso marca. Y eso es lo que pasa en nuestro día a día. Como cada cosa que hacemos nos marca. Así es. Y a propósito, el tema que teníamos y tenemos para hoy va relacionado a la comunicación,
va dándole continuidad a eso que veníamos hablando de cómo seguir trabajando nuestro liderazgo en función de ese autodesarrollo. Quiero de nuevo felicitar a los Camino al Sol oyentes, de verdad, por esa respuesta. Fueron a buscar los libros, Qué bueno. hablamos Qué bueno. un rato, nos tomamos fotos, la compartimos Que en... este grupito no es fácil, es bueno, de los Claro, buenos. De los buenos. Entonces, esa es la dinámica, o sea, que sigamos fuera de cabina, porque este tiempo es cortito acá. Claro. Y sigamos esa relación y ese crecimiento y este viaje juntos. Entonces, gracias por el feedback, por darnos esa retroalimentación con relación a los temas. Hoy nos vamos a concentrar en el nuevo lenguaje del líder. Cómo la comunicación ha evolucionado delante de nosotros. Y María José, ¿verdad? Que es la que siempre nos habla. Yo tengo mi libro ahí de cabecera. Sí. Porque, Su libro de consulta. No, y ahí hay muchas palabras y muchos costumbrismos que tenemos aquí que nosotros podemos encontrar ahí respuestas Claro. de una manera muy llana, sencilla, pero que Sí. nos quede el aprendizaje. Entonces, María José, si tú vienes luego de mí, le puede dar continuidad a lo que yo voy a decir. El lenguaje y la comunicación han evolucionado. Y desde algo que yo voy a decir, señales de humo, Sí. ¿qué era? Comunicación. Sí, claro. Los tambores que veíamos ya no se ven mucho en películas, pero se veían. Tum, tum, tum. Comunicación, Sí. telégrafo, teléfono, cartas, palomas mensajeras, hasta la tecnología y el celular de hoy Exacto. es comunicación. Todo es comunicación. Entonces nosotros tenemos un punto de partida y es, ¿el mundo ha cambiado? La respuesta automática de la gente, sí, claro que ha cambiado. Pero cuando le preguntamos, ¿qué no ha cambiado? Ahí se detienen. Espera, ¿ay? ¿Ha cambiado? Sí. ¿Qué no ha cambiado? Uy, espérate, ahora sí tengo yo. Mira, yo ahí Siguen tengo... siendo 12 meses del año, Yo 24 tengo, horas al día. yo tengo una postura con si el mundo ha cambiado o no. Y para mí el mundo no ha cambiado. Ha evolucionado la rueda. Ha evolucionado. Es decir, cuando hablo de la rueda, Claro. hablo de la tecnología, de la herramienta. Pero nosotros seguimos con nuestros instintos más bajos y primitivos a flor de piel. Por lo tanto, no hemos cambiado. Entonces, qué bueno que toca ese sentido, porque el detalle es que hay algo esencial en nosotros que no cambia. Si miramos todos esos medios, el sentido era comunicarnos. Lo que ha cambiado es el medio, Exacto. la evolución que ha tenido esa rueda, Ahora es más rápido. y por eso es que los dominicanos le tenemos una salida a todo. Vamos a inventar el agua tibia. O sea, como diciéndote, ajá, Sí. voy a reinventar lo que ya está hecho. No. Entonces, ¿qué ha pasado con el lenguaje y la comunicación en el liderazgo? Que ha evolucionado. El sentido de influir, de trabajar con otros, es el mismo. Lo que ha cambiado es la evolución en cómo lo digo. Si miramos un anuncio de hace unos añitos atrás, buscando personal para la empresa, tenía uno de los requisitos que es don de mando. Es cierto. Sí, sí. Busque ¿Dónde hoy. mando? Busque Yo hoy. preguntaba, ¿cómo es tener don de mando? ¿Es hablar mal, hablar duro, hablar sí. fuerte? Don de mando. Sí. Usted tenía que mandar. Usted tenía una posición de cierto nivel de liderazgo y ahí te ponían todavía más don de mando. Eso junto a buena presencia nunca lo entendí. Sí, porque Que eso es tan relativo. lo Buena quitaron. presencia. Lo quitaron. Y eso está dentro de la lista de palabras Claro. que vamos a cerrar, dejando ya para que nosotros incorporemos en nuestro lenguaje del día a día. Entonces, si quitaron ese don de mando y lo cambiaron por habilidades de líder, liderazgo, quiere decir que el líder manda. Porque quitamos don de mando por liderazgo. Entonces, hay un mando encubierto. El punto es cómo lo trabajo. Y ahí entra entonces esta evolución de que el líder de hoy tiene que cambiar su lenguaje y romper con esos factores que están ahí en contra de nosotros. Esa parte esencial que tú decías, esa naturaleza que tenemos de, vamos a poner 4 puntos que van ahí siempre en contra de nosotros. El apego a la costumbre. El a mí me enseñaron que era así. Exacto. El yo vengo de una familia, de un hogar, de un entorno, de pasados jefes, entre comillas, que me hicieron modelar lo que yo soy hoy. Somos la suma de todas nuestras
experiencias, buenas y malas. Entonces, la respuesta que yo tengo aquí hoy y que tiene Cintia, tienes Obeida, tienes tú, es en función de qué? De lo que fueron esos años de formación desde el núcleo, desde la familia. Entonces, primer elemento en contra para evolucionar es apegarnos a esas costumbres. Y hay muchas historias. La más rápida y gráfica es la de la que cortaba el pavo para ponerle en el horno. ¿Ustedes la saben esa? No, ¿cómo así? Ella cortaba el pavo por la mitad y horneaba una parte y luego horneaba la otra. Y cuando las amigas le preguntan, no, lo que pasa es que mi abuela lo hacía así, mi mamá lo hacía así. Sí, Pero sí. entraba la mitad primero y Sí. luego sacaba. Pero había una razón para eso. Había una Claro, razón. la había aprendido así. Porque su abuela tenía una estufa chiquitita que Un no horno cabía el chiquito. horno, picaba el pavo por la mitad y horneaba una mitad y luego Pero la ya otra. no era necesario. Ya no era Pero ella no necesario. preguntó. Pero ella seguía con esa norma. Y nosotros sin seguimos cuestionársela, repitiendo sí, claro. cosas y no nos Sí. atrevemos siquiera. Excelente ejemplo. Hacer la pregunta. Entonces, el primer elemento en contra para evolucionar en nuestra comunicación es el apego a las costumbres. Por ejemplo, los dominicanos, que tenemos nuestra manera muy particular de hablar y muy regionalista, incluso como en varios países en América Latina, estamos rompiendo. Esta generación está rompiendo y se está cuidando un poco más en cómo habla. Porque lo normal era que el dominicano habla tirado y está bien y no entendemos. Ujú. Ahora, ¿Tú entendiste? eso es lo importante. Sí. Tú me copiaste, Sí. Además, el tono que se le da es significativo. ¿verdad? Porque va con todo. Sí, sí, A propósito del Día Mundial del Teatro, va con histrionismo. Exacto. Eso no se dice simple. Entonces, segundo elemento es un enfoque solamente en resultados. Cuando yo como líder comunico solamente enfocando los números, va a salir ¿qué? El don mandón. Sí. Claro. ¿Lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Mira, no hemos llegado, nos quedamos en un 80%, hay que buscar ese, y qué tal cosa, y los costos, y el tiempo. Entonces te quedas en un lenguaje que te atrapa. El enfoque solamente en la productividad. El tercer elemento es la resistencia a perder el control. Es que si le hablo blandito, Ujú. es que si le hablo muy suave, no me van a entender, no me van a escuchar, no van a hacer lo que yo le digo. Sí, esa vinculación de liderazgo, de donde mando con látigo, todavía está muy arraigada. Exacto. Y no nos damos cuenta que cuando tú eres un ejecutivo, cuando eres un emprendedor, tú logras cosas a través del trabajo de otro. Tú Totalmente. estás articulando, pero es por el trabajo de otros que se logran las cosas. Exactamente. Y eso en este tiempo no es a base No. de látigo. Usted no es un capataz. El capataz era el que hacía eso. Claro. Y todavía hay sectores donde tú ves que está, por ejemplo, el ingeniero. Sí. ¿Y cuál es la labor del maestro constructor en una obra? Látigo. El mandar y dirigir. Punto. Ahí. Con látigo en mano. Pero es impresionante la cantidad de empresas muy reconocidas socialmente que a lo interno así es que se manejan. Exactamente. Es decir, hablándole mal a los colaboradores en reuniones, saliéndose de tono, Sí. faltándole el respeto al colaborador. Y tú dices, pero en esa empresa, en serio, don fulano de tal, Burlándose doña fulana ante de alguna tal. sugerencia o idea nueva, Sí, diferente. que tú dices, Sí. pero no se No se corresponde. no se Sí, corresponde. no es coherente con- Esa Claro. imagen hacia afuera de lo que ocurre dentro. Claro. Exactamente. Sí. Y el famoso que no hay que decir nada, Exacto. ya Sí. con 2 golpes en la mesa. O sea, Tú lo hiciste tan suave que no entendí el mensaje. Ah, Pero sí, ya, dos golpes fuertes en la mesa. se entendió, ¿verdad? Totalmente. Ya no habla más después de ahí. Ese es como el cierre. Claro, claro. 2 golpes en la mesa y se cerró la Se conversación. acabó. Se entendió, ¿verdad? Eso que- fue por House of Cards. Eso fue aprendido en House of Cards. Sí, así era que terminaba el presidente la Sí, conversación. siempre. Tutum, listo. Y ahí vemos. ¿Y qué refleja? Que ese es el sonido de Netflix. El tutum. Tutum. Pero- Lo sacaron fue de ahí, de House de of verdad, Cards. House Sí, of Cards. en Entonces, serio. todo tiene su historia. No, pero eso de los golpes viene antes de, Sí, de porque House of Cards. mira, es que aunque nosotros hablemos Eso viene en de, evolución. Ancestral.
Nosotros hablamos, no, porque en la época de Trujillo, no, porque en la época de la dictadura, pero ¿cuánta gente en este tiempo tiene todavía? Invoca esa época. No, y sigue actuando. Y sigue actuando como eso. Sí. Exactamente, directa o O sutilmente. indirectamente, Sí, exactamente. así es. Y el último elemento en contra, antes de hacer el checklist de palabras y acciones que tenemos que incorporar en nuestro lenguaje moderno de liderazgo, es el enfoque en los procesos. Totalmente. Cuando yo solamente me enfoco en el proceso y sustraigo a la persona, entonces mi comunicación va a estar muy limitada a nombres, va a estar muy limitada a sistemas, va a estar muy limitada a procesos. Recuérdese que tenemos que apegarnos a la norma tal. Sí. Sí. Es decir, no hay espacios grises. No. Todo es blanco o negro. Cumplimiento O todo o nada. o no cumplimiento. Entonces, para evolucionar en nuestra comunicación como líderes, primer elemento es que comunicamos para dirigir. Exacto. Los sistemas, los resultados, todo eso se maneja. Tú verificas. Las personas se dirigen y se influyen. Y querramos o no, siempre vamos a estar influyendo. Claro. Y esto tiene una aplicación en nuestra vida integral. Familia, tu círculo social, tu círculo laboral, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cambio? Primero, vamos a quitarnos todo ese tema de costumbres y ver lo que está pasando. Un primer elemento del liderazgo moderno es mantenerse informado, saber lo que está pasando, saber filtrar todo este mundo de información que está a nuestro alrededor. Y entonces comenzar a actuar en consecuencia. Y aquí vienen entonces palabras que han estado ahí toda la vida, pero que hoy cobran un significado diferente. Diversidad, equidad e inclusión. 3 términos que el liderazgo moderno debe de saber, entender y comunicar. Y ojo, que no sea cosmético, que no sea porque está a la moda, sino que sea algo real. Real. O no sea una definición de diccionario, Exactamente. sino de aplicación práctica. Correcto. Otro elemento y palabras que tengo que dominar es qué hace que una empresa y un equipo sea ágil. Trabajo en equipo por equipo de alto rendimiento. Tengo que trabajar, por ejemplo, en lo que antes se manejaba como resolución de conflicto. Eso ha cambiado. Ya no se busca resolución de conflicto directamente. ¿Saben qué? Gestión del conflicto. Porque el conflicto va a estar siempre en células vivas. Cuando digo células vivas, en una empresa no podemos nunca matar esa impronta de que las personas puedan entrar en discusión contigo. Como decíamos anteriormente en la reflexión, agradecer la gota que derramó la copa. Esa frase tiene Porque mucho mueve poder. al cambio y mueve la reflexión. Y ya que tú hablabas de serie, ¿verdad? En Good Doctor. The Good Doctor, sí. No, la otra. Espérate. Amsterdam. Ajá. La del líder médico. Sí. La del líder médico. Él dice que cuando Tan lindo él. cuando el líder no escucha, Se me salió. Espontáneo, totalmente. Eso. Ok. están saliendo las cosas. Eso es buena presencia, ¿no? Sí, es un lenguaje moderno. Bueno. Cuando el líder comienza a ver a su alrededor que la gente no le habla, tiene que verificar qué él está ¿Qué diciendo. está pasando? Sí. Entonces, el líder que no tiene cosas productivas que decir se va a encontrar en un punto donde no tendrá cosas significativas que escuchar. Entonces, tiene que escuchar Cierto. y saber hablar para que la gente se motive. Totalmente. Entonces, ese manejo de gestionar el conflicto desde la casa, desde la primera hora en la mañana con el uniforme de los niños, qué vamos a hacer hoy, cómo se va a cocinar, qué tal cosa, hasta cuando usted está en la empresa, es diario y permanente. Otra palabra que ha evolucionado, la famosa retroalimentación, el feedback. Incluso hay certificaciones en feedback que ya se están quedando atrás, porque ya no es feedback, es feed forward del inglés. Ya yo no puedo mirar solamente lo que tú hiciste mal para darte una famosa frase muy criolla.
Puedo darte una crítica constructiva. ¿Y qué viene detrás de una crítica constructiva? No, ya tú pediste Una permiso crítica. para Una ayudar. licencia. Ahí, cualquier Ajá. cosa ya es constructiva. Ya es una O licencia. asume que es constructiva. Exactamente. Entonces, esa comunicación hay que cambiarla y el concepto moderno es feed forward. Vamos a mirar hacia adelante. Vamos a mirar a futuro. ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo lo puedes hacer diferente? Entonces, como vemos, todas estas palabras representan como un checklist. ¿La tengo o no la tengo? ¿La aplico o no la aplico? Son parte de mi lenguaje diario. ¿Cómo involucro? ¿Cómo estoy comunicando a mi equipo y qué respuesta me está dando el equipo? Entonces, yo como líder hoy tengo que manejar este lenguaje que cuando yo diga dentro de la organización, vamos a tener una cultura de inclusión, Sea no, real. no sea solamente la palabra, sea real. Sí, sí, sí. ¿Qué políticas, qué normas? Cuando yo digo en mi casa, por ejemplo, como padre, aquí vamos a tener como familia una comunicación abierta. Cuidado con lo que dice. O sea, eso es lo primero que se le dice al muchacho. Mucho Sí, cuidado. sí, sí. Pero tú me acabas de decir que vamos a tener una comunicación Abierta. abierta. Entonces, lo que sí debemos de fijar son los límites Claro. de lo que comunicamos. Ahora, como líderes, verifiquemos que nuestro lenguaje, nuestra comunicación haya evolucionado. Porque hay un detalle. La evolución es prácticamente invisible. Todos estos términos están ahí. Es buscar un poquito más. Es como ese juego de las diferencias que siempre Las 7 salen. diferencias, Las 7. ¿Por qué no son 8 o No 6? sé, había algunas de Es ocho que también. sabes que hay Había una de magia, hay magia en A el mí número me 7. divertía mucho hacer ese jueguito. A mí también. Ay, Dios Entonces mío, tenemos me que encantaba. buscar las diferencias que hay entre lo que yo estoy diciendo hoy y lo que yo espero lograr con lo que estoy diciendo y lo que puedo decir. Entonces, incluir en mi lenguaje, vengan, vamos a tener, por ejemplo, esa palabra de los objetivos no se han perdido, están ahí. Solo que yo debo de involucrar en mi vocabulario o incorporar en mi vocabulario, mejor dicho, la palabra propósito. Sí. ¿Qué tanto yo le he vendido a mi equipo que tenemos que perseguir un propósito? Exacto. Que ese propósito tiene objetivos, que esos objetivos van a estar apoyados en metas y que esas metas van a estar sustentadas en acciones tácticas. Todo va en la misma línea. Claro. Una palabra no se desliga de la otra y conlleva entonces a la acción. Palabras como compromiso, agilidad, proactividad, que todas las hemos trabajado aquí, son palabras que yo tengo que buscar su significado y su puesta en acción. Entonces, evolucionemos en nuestro lenguaje y con ello en nuestras acciones. Excelente. Tú sabes que hay Camino al Sol oyentes nuestros, son fabulosos. Hay personas que dicen, mi jefa, y debería tener una consulta con César. Ay, Dios. A diario. Sí, sí es para mejorar, Terrible. qué bien. Así que las personas interesadas que conecten con nosotros y Claro. las ponemos en contacto contigo y con Dale Carnegie. Y hay un detalle, y sin revelar nada de ese Camino al Sol oyente, siempre vemos hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. Entonces déjame ver, como acabamos de decir que el liderazgo es influencia independientemente de la posición, déjame ver cómo yo comienzo a influir Claro. en ese, entre comillas, jefe. Y yo con mi forma de hablar, con mi forma de dirigirme a él, yo sabiéndole expresar mis ideas, entonces ganarme su buena voluntad de que él vea. que O hay- ella, porque o puede ella ser vea. una ella. ¿Verdad? Hay oportunidad de Claro, mejora. sí. Claro. Porque a veces nos sentamos a esperar a que el jefe o la jefa cambie o que el entorno cambie. Y aquí tenemos una máxima que yo le doy todo el derecho de autor a mi amigo Reinaldo, ¿verdad? El poder de uno. El poder de uno. Sí, sí, sí. Claro. Él intentó el poder. No es que yo no puedo decir normal eso, hay que decirlo a los Reinaldos. El poder de uno. Señores, ha habido... mira, tú sabes que una palabra que yo la acabo de aplicar aquí. Ajá, ¿cuál? Microagresión. Ajá. Sí, porque él me dejó caer lo suyo. Sí, ay, sí. Sí. Me dejó caer una cascarita. Aléjate un poquito, César, no vaya a ser. Él la sintió. Ese otro término que les debo de confesar, Dale Carnegie viene trabajando desde el año pasado
y va muy ligado a la diversidad, equidad e inclusión. Y es cómo yo creo un ambiente psicológicamente seguro. Y de eso vamos a hablar en la próxima, para profundizar eso de lo que son las microagresiones, macroagresiones y cómo se dan de una manera tan sutil que lo naturalizamos. Es decir, simplemente aceptamos esas bromas medio pesadas. Exacta. Y eso puede terminar mal. Eso, por lo general. Tú sabes que yo tengo un ejemplo de que eso puede terminar mal. Ya. Bueno, pasó anoche. Pasó Lo anoche. tenemos. Hay un buen ejemplo de eso. Sí, porque hay una frase que el guapo es guapo hasta que el pendejo quiere. Ok. Eso es una frase que yo escuché en una guagua pública. Sí. Sí, yo ¿Dónde? la escuché una vez también. Sí, en una guagua. Fue fuerte, pero yo la escuché así Sí. mismo, tal cual. Había una persona en una guagua que estaba realmente era de ese Insistiendo. era esa persona incómoda que se monta en la guagua a fastidiar. Claro. Entonces estaba fastidiando a una muchacha y ella en un momento no resistió, se volteó y así como Will Smith le dio un fuetazo al muchacho. ¡Pam! Wow. Y le dijo esa expresión. El guapo es Wow. guapo hasta que Ella misma dijo eso. ella misma le dijo. Porque realmente era un personaje incómodo. Sí. Claro. Y ella hizo así, el muchacho no le tocó más que cuando Se la quedó guagua se tranquilito. detuvo, él se paró y se desmontó. Déjeme aquí. Wow. Sí. Ese aprendió, tal vez. Ese aprendió, porque realmente hay momentos Wow. Hay momentos y momentos. Sí. Y sería interesante que podamos conversar sobre esas microagresiones que simplemente se van convirtiendo en una gran bola de nieve. Ya lo anoté de tarea, profe. Microagresión para nuestra próxima participación. Así que si usted Súper. quiere seguir mejorando su comunicación, su liderazgo, seguimos abiertos. Y ahora ya estamos en la presencialidad. Estamos combinando, le doy la buena Claro. noticia. Lo que me gusta ese mundo. Ay, ay, ay. Sobeida, Sí, mira, yo te sí, puedo decir, hace 2 semanas comenzamos con unos programas presenciales y yo me sentí, pero feliz, entusiasta. Es verdad. Es que se, Oye, a óyeme, César le gusta eso yo no. entre la gente, ay, sí. esa presencialidad, mira, ¿Cómo la eso? Reinaldo virtualidad. tuvo que Um, trabajar mucho para sentarme aquí. Tuve que hacerle una cabina para que viniera. Sí. Pero sí, lo sí. lograste. O sea Mírame que- aquí, César estoy. Cordero, que tengas un excelente día, amigo. Así que se pueden comunicar con nosotros 809-732-4804 a través de Camino al Sol y nuestras redes. Estamos aquí para seguirles apoyando, no importa el ámbito. Excelente. Que tengas una Muchísimas gracias, excelente César. semana, César. Sí, Así será. súper.